Entonces, a partir de esto de Maya, de la naturaleza ilusoria de esta realidad, la ciencia trata de acercarse de alguna manera a conocer, a comprender, ¿sí?, la naturaleza, ¿no? La ciencia conoce la manifestación, pero no la naturaleza. El resultado, el efecto. Exacto, lo que aparece. Ya Kant, Emmanuel Kant, el filósofo, distinguió entre el fenómeno y el noumenon. El fenómeno es la realidad tal y como aparece a nuestros sentidos y a nuestra inteligencia. Es el universo aparicional, lo que aparece, lo que parece. Y el noumenon es lo que la realidad es en sí, la verdadera naturaleza de la realidad. Desde un punto de vista del pensamiento dualista, Kant creó estas dos categorías de alguna manera con una cierta base, para decir que lo que nosotros conocemos es el fenómeno, es decir, la realidad como aparece ante nosotros, no el noumenon, y que el ser humano, y según él, ningún tipo de ser, puede llegar nunca a conocer la verdadera naturaleza de la realidad. Entonces, lo que la ciencia hace es describir el fenómeno y las leyes que interactúan en la aparición, en la materia, en los fenómenos. Pero cuando, por ejemplo, la ciencia utiliza el parámetro de tiempo, utiliza el parámetro de espacio, utiliza el parámetro de velocidad, pero cuando le preguntas a un físico qué es el tiempo, cuál es la naturaleza del tiempo, no lo saben, no saben qué decir. Hace unos años tuvo lugar un congreso de físicos mundial aquí en Granada y se hizo una encuesta entre ellos. El 90% de los físicos afirmaban o creían que el tiempo no existe como tal. Es decir, existe como un fenómeno que sucede, pero es irreal desde el punto de vista budista. Es irreal, es algo que aparece, pero es irreal. Como el arco iris. El arco iris aparece, lo ves, pero podríamos decir que es irreal, puesto que no puedes tocarlo, no puedes olerlo, no puedes saborearlo, no puedes pesarlo, no puedes transportarlo. Es un fenómeno mágico que se produce según una serie de factores y de características y que aparece como una visión, como una percepción visual, pero cuando vas a cogerlo no existe. Igual le sucede a la naturaleza de la realidad, aparece de una forma muy completa, porque se puede ver como objeto visual, se puede oír como objeto auditivo, se puede olfatear, se puede saborear, se puede tocar, se puede medir, se puede pesar, se puede comprar, se puede vender. Pero llega un momento en el que, cuando los factores necesarios ya no están ahí, ¡chao! No solo muere el sujeto que percibe la realidad,
sino que todo su universo desaparece al mismo tiempo. Entonces, la ciencia aporta un conocimiento, desde mi punto de vista, muy importante, porque gracias a ese conocimiento de las leyes y características de esta realidad fenomenal, ilusoria, podemos vivir con mayor comodidad, con mayor felicidad también dentro de ella. ¿Por qué? Porque la ciencia no es más que la acumulación del conocimiento acerca de las leyes, de ciertas leyes de funcionamiento de este sueño. Es como uno que sueña en su sueño nocturno y no tiene en absoluto ningún control del sueño. Es solo una víctima pasiva de las fuerzas psíquicas que se mueven en el sueño. Entonces es cogido como esclavo, es esclavizado, es sodomizado, es vendido, es explotado, es torturado, sufre de todo tipo de cosas y no puede hacer nada, solo sigue ahí las leyes del sueño, los principios, las fuerzas psíquicas que se están manifestando en el sueño, ¿no? Sin embargo, un soñador lúcido entra en el sueño, puede reconocer que es un sueño y reconociendo que es un sueño puede actuar a voluntad según su poder, según el poder desarrollado por su entrenamiento dentro del sueño. Entonces eso hace que pueda vivir con mayor confortabilidad en el sueño. Lo mismo en este sueño de la vigilia. Imaginaos los hombres primitivos, nuestros antecesores, cómo tenían que sufrir las inclemencias del tiempo, de la meteorología. No sabían lo que era la tormenta, creían que eran dioses. Sufrían las fuerzas que interactúan dentro de este sueño, pero no tenían ningún control sobre ellas, ni ningún conocimiento. Y a lo largo de los siglos se ha ido estudiando, se ha ido observando, se ha ido aprendiendo, y eso hace que la vida ahora sea, digamos, más fácil, vivimos más tiempo y a muchos niveles sufrimos mucho menos, ¿no? Esto no quiere decir que la ciencia sea la panacea y la solución a todos nuestros problemas. Digamos que la ciencia nos ayuda o nos puede ayudar a vivir mejor, más cómodo, pero no nos aporta valores éticos, no nos da ninguna pista porque no tiene ni idea de cuál es la naturaleza de la realidad y por eso necesitamos recurrir a otras formas de conocimiento y de experiencias para tener una vida humana completa. Entonces, desde mi punto de vista, este conflicto que ha habido tradicionalmente, sobre todo en Occidente, no tanto en Oriente, entre ciencia y razón, no tiene ninguna sustancia, no tiene ninguna razón de ser. No hay ninguna contradicción entre la mente racional, que es la que usamos para comprender las leyes de este mundo, de ensueño, y la sabiduría o la intuición, que es la forma de conocimiento que usamos para despertarnos y descubrir la verdadera naturaleza de la realidad. Porque incluso los científicos, los grandes científicos como Einstein, Newton y Arquímedes y otros, han tenido la visión de ciertos principios matemáticos o físicos como en forma de intuición o de ensueño. El eureka no ha sido solo a través del razonamiento lógico o del pensamiento hipotético deductivo. No, hay un momento en que es otra forma de conocimiento la que se manifiesta, que es la que llamamos
intuición o sabiduría intuitiva, que es la que se desarrolla sobre todo con la práctica de la meditación y en el Buddha Dharma. Así que a mí me gusta mucho lo que está sucediendo ahora en esta época en Occidente, este encuentro que está habiendo entre la ciencia occidental y el budismo, por ejemplo, y la ciencia de la meditación. Cómo está surgiendo una nueva disciplina que se llama ciencias contemplativas, que incluye el saber ancestral vehiculado por las tradiciones contemplativas, las puertas de acceso al samadhi y al mismo tiempo el conocimiento de la neurología aportado por la ciencia y cómo están confluyendo. Es un buen signo para superar esa lucha tan atroz que ha habido, sobre todo en Occidente, en Europa, entre el conocimiento científico y la religión. La noción de que todo vacío es hasta científica también. ¿Sí? Schrödinger, uno de los padres de la física cuántica, sé que el 99,99999999999% del espacio es vacío. El subatómico es la mesa. El resto es materia oscura, no identificada, y lo que queda, el residuo que queda es lo que llama realidad material. Pero es que esa ínfima parte de realidad material, su propia naturaleza es vacío. Porque no nos referimos solo al espacio vacío que hay entre los cuerpos sólidos, sino a lo que sucede dentro de los cuerpos sólidos, que mayormente un átomo, en el 99,9% es también espacio vacío. Y el núcleo y el electrón son partículas pequeñísimas, enanísimas, en comparación con todo eso.